Hola, ¿cómo están? Vamos hoy a adentrarnos un poco más en el modelo general de la lectura. Vamos a empezar con esta viñeta del humorista o historietista Liniers. Quizás lo conozcan. Liniers, un personaje de Liniers, un conocido personaje de Liniers, dice: cuando terminas un buen libro no se acaba, se esconde adentro tuyo. Bueno, vamos a intentar ver dónde se esconde y al final de este recorrido las invito a pensar si se esconde en el modelo general de la lectura o si se esconde en otro lado. Como vimos en otro video anterior, el modelo general de la lectura integra por un lado lo que llama Emilio Sánchez Miguel en su libro del 2010, Los procesos fríos, y por otro lado los procesos cálidos. Los procesos fríos tienen que ver con procesos de tipo lingüístico y cognitivo, como por ejemplo decodificar un texto, extraer ideas, identificar ideas más globales, llevar a cabo procesos inferenciales de integración de información, aportando información de nuestro conocimiento de mundo. Eso sería la comprensión profunda, y en un nivel más sofisticado incluir procesos de comprensión crítico-reflexiva, que incluye, por ejemplo, aspectos metacognitivos y de autorregulación como crear metas, planes, propósitos o detectar problemas en el texto o en nuestra comprensión. Por otro lado, los procesos cálidos, que ven a la derecha, se organizan en tres fases consecutivas. La fase deliberativa, que tiene que ver con la preparación de la lectura, y ahí intervienen elementos muy importantes como la motivación, la valoración, la autovaloración, las creencias respecto de mis propias capacidades o de las capacidades en esta situación en particular. La fase volitiva, que engloba el proceso que se lleva a cabo durante la lectura, ruidos, interrupciones, tedio, cambio de objetivos de lectura a medida que avanzamos en esa lectura, etc. Y la fase evaluativa, que es posterior a la lectura, en donde interpretamos cómo nos fue, si entendimos o no, si necesitamos volver a leer, etc. Ese es un recorrido muy general, muy rápido del modelo completo de la lectura. Ahora vamos a recorrer algunas preguntas puntuales, las vamos a ver de manera muy general y a partir de esta fuente del libro de Sánchez Miguel del 2010, que es una macroproposición. Bueno, cuando leemos, llevamos a cabo operaciones locales, instantáneas, muy rápidas en menos de un segundo, y que tienden a estar automatizadas en los escritores más expertos. Reconocemos las palabras, y eso va a depender, por ejemplo, de nuestro conocimiento del léxico específico. Extraemos proposiciones que se guardan en la memoria de trabajo. Las proposiciones, dicho rápidamente, es la combinación del significado de las palabras y sus relaciones, y va a depender el tipo de proposiciones que reconstruyamos, va a depender de nuestro conocimiento del tema, del género, de nuestras habilidades de comprensión. Y en tercer lugar vamos a llevar a cabo inferencias que ayudan a vincular esas proposiciones entre sí, y que básicamente a partir de conocimientos previos, conocimientos sobre el mundo, por ejemplo, nos permite añadir los elementos que en el texto están implícitos o ausentes o un poco difíciles de entender. Estas operaciones locales colaboran con la creación de ahí venía la pregunta, macroproposiciones, que son proposiciones de un nivel más grande de abstracción, generalizaciones de esas proposiciones que vamos construyendo a medida que leemos y de sus relaciones. Este proceso de comprensión global, de generación de macroproposiciones, nos permite identificar el tema general de un texto, las ideas principales y las relaciones entre esas ideas. Y por eso la creación de macroproposiciones y la habilidad para hacerlo es sumamente importante en el proceso de lectura y de formación de lectores. Otra pregunta: ¿cómo se relaciona la memoria de trabajo y la lectura? Diciendo para empezar que es una relación difícil de terminar de entender a partir de la evidencia científica. Bueno, la memoria de trabajo
Como saben, solo puede considerar un número acotado de ideas al mismo tiempo y además tiene una duración muy volátil. No es de, justamente como dice su nombre, no es de largo plazo al mediano plazo. Es más costoso cognitivamente, nos lleva más tiempo recuperar elementos que ya no están en la memoria de trabajo, que por ejemplo han sido alojados en la memoria de largo plazo, por ejemplo proposiciones anteriores en el texto que leímos un tiempo antes. Y por otro lado, cuando encontramos problemas al leer, algo que no entendemos, los procesos que vimos antes que operan de forma automática o semiautomática, se desautomatizan y entran en juego actividades metacognitivas y de control de comprensión, con más costo cognitivo que nos lleva más tiempo. Por ejemplo, cuando necesitamos leer, cuando necesitamos detenernos a pensar para inferir el significado de una palabra por su contexto, o cuando tenemos que buscar fuera del texto, ¿no?, el significado de alguna palabra o alguna afirmación. Estos procesos se explican porque es muy difícil y lleva mucho tiempo leer para muchos propósitos y en muchos niveles de comprensión al mismo tiempo. La memoria de trabajo, con su saturación rápida, con su capacidad limitada, hace que sea difícil leer de forma completa, podemos decir, un texto en todas sus significaciones, en todos sus sentidos. En general, cuando abordamos un texto, leemos para uno u otro propósito y si hacemos una lectura en profundidad nos lleva mucho tiempo. Esto también explica las limitaciones de la memoria de trabajo y su relación con la lectura en el momento de creación de proposiciones, porque es importante hacer lecturas escritas, porque es importante escribir mientras leemos, o bien generar productos escritos que surjan de esa lectura, porque esos productos, además de poner en juego nuestra apropiación explícita de la lectura, lo que hacen es ir dejando registros como capas de esos procesos de lectura. Por eso cuando leemos tenemos que escribir, y un lector experto en general va a tener un lápiz en la mano o bien va a usar alguna herramienta, por ejemplo, de resaltado o de anotación si está trabajando en pantalla. Una pregunta más. ¿Cómo se distingue la comprensión global de la comprensión inferencial? Porque uno podría decir, a partir del modelo completo de la lectura, que hay ciertas superposiciones. Bueno, primero tenemos que decir entonces que hay una comprensión de tipo superficial, ¿no? Y esa dimensión superficial tiene dos niveles, un nivel más local, que es el que vimos hace un rato, y un nivel más global, que también vimos hace un rato, que es donde intervienen las macroproposiciones. Lo que sucede en esta comprensión superficial, entre comillas, es que todas las ideas están presentes en el texto y el lector no añade información nueva. Entonces, una lectura superficial global de construcción de macroproposiciones para poder entender las ideas principales y sus relaciones opera exclusivamente con lo que el texto dice. En cambio, una comprensión profunda de tipo inferencial requiere que el lector apele a sus conocimientos del mundo para integrar información para completar lo que lee. Lo que tenemos que decir es que esta distinción es un poco artificial porque estos dos niveles de comprensión superficial y profunda están operando al mismo tiempo y es muy difícil, es un poco abstracto lograr separarlos. Otra pregunta, ¿cómo se vinculan las metas de lectura con los contextos en los que se lee? Bueno, como saben, en los distintos ámbitos sociales se fomentan ciertos tipos de lectura. Por ejemplo, en las oraciones religiosas o en las clases recitativas se promociona, se busca un tipo de memoria literal o una comprensión más bien superficial. En cambio, en una carrera universitaria, especialmente de tipo humanística, se supone que se promueve una lectura crítico-reflexiva. Por otro lado, dependiendo de las situaciones comunicativas puntuales, más allá del ámbito social en el que estemos, se requieren diferentes tipos de lectura. Entonces, por ejemplo, a veces necesitamos buscar un dato puntual, una fecha, un número de teléfono, alguna estadística, el dato estadístico, y a veces, en cambio, necesitamos del mismo texto hacer una lectura crítico-reflexiva, por ejemplo, cuando nos piden escribir una reseña o dar cuenta de ese texto. Entonces, en función del ámbito general en el que nos movemos
o en función de la situación comunicativa en la que participemos, y a veces nos movemos por muchos ámbitos y participamos en múltiples situaciones comunicativas, las metas de lectura van a cambiar. Y todas esas metas son válidas en mayor o menor medida. ¿Cómo se vinculan todos los procesos que vimos recién en el modelo completo de la lectura con la lectura? Bueno, en primer lugar, Sánchez Miguel plantea que no necesitamos agotar el procesamiento local para pasar al global. Cada tipo y nivel de actividad se pone en marcha tan pronto como resulta factible. Por otro lado, no necesitamos ni podemos, como veíamos antes, realizar todos los procesamientos y todas las finalidades de lectura al mismo tiempo. A veces leemos solo para recuperar un dato puntual, decíamos, o a veces queremos tener una idea global del texto, lo que algunos llaman leer en diagonal. Podemos leer, no sé, las primeras líneas de cada párrafo, tener una visión global del texto, pero que si nos preguntan los detalles de esa lectura, no poder reponerlos. Entonces, podemos movernos en función de las finalidades, de los tiempos y de las estrategias o de las decisiones estratégicas como lectores que tomemos de un tipo de proceso a otro. Y por estos motivos es tan importante que el docente o la docente guíe los propósitos y explicite las expectativas de lectura, o bien que el estudiante plantee metas y evalúe su comprensión cuando es un lector más experimentado. No necesariamente hay que hacer una lectura, digamos, local, muy detallada, para luego pasar a una lectura global. Lo más recomendable sería cuando nosotros estamos desde el aula apoyando las lecturas, poder movernos de apoyos de lo local a apoyos de lo global, apoyos de lo inferencial, a apoyos de la lectura crítico-reflexiva, porque todos esos elementos operan al mismo tiempo. Solo fomentar e intencionar una lectura crítico-reflexiva puede hacernos olvidar como docentes la necesidad de antes pasar o en algún momento pasar por algunas lecturas más locales, y solo centrarnos en lo local o en lo global hace perder la importancia de que los lectores puedan mirar esos elementos más críticos. Por otro lado, los elementos motivacionales que tienen que ver con los procesos cálidos operan simultáneamente con los elementos más lingüísticos, ¿no? Entonces, y esto lo sabemos, nos pasa a nosotros, a cualquiera de nosotros como lectores. Cuando un texto no nos motiva, es más difícil entenderlo. Cuando, por otro lado, estamos poco familiarizados o creemos que somos malos lectores, también nos cuesta más leer un texto. Por eso son muy importantes en el aula las ayudas cálidas, de los procesos cálidos. Preparar la lectura, motivar, apoyar, generar curiosidad, acompañar situaciones de incertidumbre o dificultad y también ayudar a interpretar las dificultades. ¿Qué factores dificultan la lectura? Bueno, algunos factores que dificultan la lectura y que señala el modelo general de la lectura y Sánchez Miguel: textos mal escritos, porque un texto mal escrito requiere hacer muchas más inferencias respecto de los elementos confusos o implícitos. Cuando tenemos poca familiaridad con los temas y con los géneros, y en ese sentido como profes podemos apoyar esa familiarización previa a la lectura. La poca competencia lectora, por supuesto, tener menos procesos automatizados, tener menos vocabulario, tener menos estrategias para leer, tener poco compromiso o motivación con la tarea, y eso a veces es responsabilidad de una mala tarea o de un texto impertinente, poca capacidad de concentración y de culminación de la tarea, y también los elementos de autopercepción, baja percepción de competencia y capacidad de éxito en la tarea, e incluso la percepción que nosotros como profes tengamos de la competencia y la capacidad del estudiante. Todos esos elementos influyen dificultando o favoreciendo la lectura. ¿Cómo fomentar la comprensión crítico-reflexiva? Bueno, la comprensión crítico-reflexiva, decíamos, es la más compleja de todos los tipos de comprensión porque involucra una capacidad metacognitiva, según este modelo. Hay que distanciarse del texto, hay que ser crítico con sus contenidos y también con su organización. Pero el modelo
completo de la lectura no focaliza otros aspectos que un modelo más bien cultural incluiría en la lectura crítica, ¿no? Y que son difíciles de incluir, por ejemplo, en una prueba estandarizada. Relacionar con otras lecturas, criticar la fuente por aspectos que no estén en el texto, abrir la posibilidad de opciones del lector o respuestas inesperadas. Esos elementos que van más allá de una clasificación a priori de elementos cálidos o de una dimensión, digamos, de más distancia con el texto, no están en ese modelo. ¿Cómo hacemos para fomentar esta dimensión más crítica? Bueno, por ejemplo, preguntar sobre cómo funciona un texto, su organización en partes, su desarrollo temático, su uso de conectores, su uso de diferentes elementos lingüísticos, un adjetivo clave, ¿no? Algún párrafo breve, ¿por qué sucede eso, no? Poder entender eso colabora con esta comprensión más meta. Preguntar sobre problemas en el texto, contradicciones, aspectos incompletos o oscuros, elementos de los que no se hace cargo. Eso también fomenta una posición de comprensión más experta y más crítico-reflexiva. Preguntar sobre la relación del texto con otros textos y saberes previos o futuros que se vayan a ver después. Investigar sobre el texto. Pasar esa responsabilidad a los lectores, preguntar quién lo escribió, cuándo, para qué, quiénes lo leyeron, qué recepción tuvo. Todos esos elementos aportan a tomar distancia y poder entender mejor y con una mirada más crítica y reflexiva qué es lo que está pasando. Fomentar la crítica y la toma de posición sobre ese texto. Colocar al lector en una posición, digamos, jerárquica en la que pueda criticarlo, en que pueda decir, pueda hacer evaluaciones negativas fundamentadas de ese texto y también positivas. Y por supuesto pedir producciones escritas, reseñarlo, escribir un informe de lectura en relación con otro texto, convertirlo en un mapa conceptual o una exposición oral. Esas formas de transformación y de apropiación del texto sí o sí requieren una comprensión crítico-reflexiva y de hecho es una manera de evaluar, distinta al típico cuestionario, de qué manera ese lector leyó y comprendió el texto. ¿Qué le falta al modelo general de la lectura? Bueno, algo adelantamos. Miren, la lectura es un fenómeno, un constructo necesariamente multidimensional. Lo podemos pensar como escrito, como textos, como discursos, lo podemos pensar en función de los escritores y lectores, sus identidades, sus expectativas, sus creencias, lo podemos mirar desde el lado de la enseñanza, ¿no? De los dispositivos para enseñar y para medir esa enseñanza. Lo podemos ver también desde las culturas escritas, la historia de la lectura, la historia del sistema de escritura, las valoraciones en las diferentes comunidades. Y también lo podemos enfocar desde un punto de vista más psicológico respecto a los procesos cognitivos, la memoria, el aprendizaje y las competencias. Este modelo, como se imaginarán, pone el foco en la mente, ¿no? Y desde ahí se dirige hacia los otros elementos, en particular a los contextos de enseñanza y un poco, por supuesto, a las identidades y expectativas de escritores y escritoras en relación con los procesos cálidos. Pero el recorte está ahí y de la misma manera podemos asociar a cada uno de estos focos diferentes disciplinas, la psicología, la educación, los estudios culturales, la antropología y la lingüística. Entonces, este modelo que estamos recorriendo parte desde la psicología educativa y entonces ahí está su fortaleza. Y aunque me parece que el interés que tiene es que intenta integrar elementos de la educación, elementos de los contextos educativos reales, elementos de las comunidades lectoras y elementos de la identidad de lectores y experiencias de lectores, además de ciertos elementos de la lingüística y el procesamiento lingüístico, su fortaleza está, su foco está en la psicología y no va a dar cuenta de manera tan cabal y tan profunda de los otros elementos, porque ningún modelo puede, siempre los modelos tienen recortes.